Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeras. Nosotros vamos a exponer sobre los enlaces químicos. Los integrantes del grupo son Andy Salazar, Nicole Llano y mi persona Jennifer Palma. Eh, los enlaces químicos son los que mantienen unidos a las moléculas y crean conexiones temporales que son los esenciales para la vida. Los tipos de enlaces químicos que se incluyen son covalente, iónico, así que como los enlaces de hidrógeno y fuerza de dispersión del átomo. La introducción de los seres vivos se compone por átomos, pero en la mayoría de los casos esos átomos no están flotando por ahí individualmente. Por el contrario, generalmente están interactuando con otros átomos o grupos de átomos. Por ejemplo, los átomos podrían estar conectados entre enlaces fuertes y organizados en moléculas o cristales que podrían formar enlaces temporales y débiles, como para otros átomos, ya que se chocan o se rozan. Por lo tanto, los enlaces fuertes que se mantienen unidos a las moléculas son los que están débiles y que crean las conexiones temporales para esenciales de la química, que son nuestros cuerpos y existencia de la vida misma. A continuación, mi compañera. La formación de iones. Los iones pueden ser de dos tipos. Los cationes son iones positivos que se forman al perder electrones. Por ejemplo, un átomo de sodio pierde un electrón para convertirse en un catión sodio. Los iones negativos se forman al ganar electrones y se llaman aniones. Los aniones reciben nombres que terminan en uro. Por ejemplo, el anión del cloro se llama cloruro. Cuando un átomo pierde un electrón y otro átomo gana un electrón, el proceso se conoce como transferencia de electrones. Un buen ejemplo de transferencia de electrones. El sodio Na solo tiene un electrón en su capa electrónica externa, por lo que es más fácil, más electrónicamente estable, que el sodio done ese electrón a que encuentre 7 electrones más para llevar su capa externa. Debido a esto, el sodio tiende a perder su único electrón y formar los iones y los enlaces iónicos. Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón completo o varios electrones. Cuando lo hacen, los átomos forman iones o partículas cargadas al ganar o y hacer que sea energéticamente más estable. En la formación de un enlace iónico. Los enlaces iónicos son enlaces que se forman entre iones con cargas opuestas. Por ejemplo, los iones sodio cargados positivamente y los iones cloruro cargados negativamente se atraen entre sí para formar cloruro de sodio o sal de mesa. La sal de mesa, al igual que muchos compuestos iónicos, no se compone solo de un ion sodio y un ion de cloruro. Por el contrario, contiene muchos iones tal. En la fisiología, ciertos iones se conocen como electrolitos, como sodio, potasio y calcio. Estos iones son necesarios para la conducción de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el equilibrio de agua. Muchas bebidas deportivas y suplementos defensivos proporcionan iones para reponer aquellos que se pierden durante el ejercicio por la sudoración. A continuación, mi compañero. Enlaces covalentes. Otra manera como los átomos se vuelven más estables es de compartir electrones, en lugar de ganarlos o perderlos por completo, formando así enlaces covalentes. Estos enlaces son más comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de los organismos vivos. Por ejemplo, los enlaces iónicos son clave para la estructura
de las moléculas orgánicas basadas en el carbono, como nuestro ADN y proteínas. También hay enlaces covalentes en moléculas inorgánicas más pequeñas, tales como H20 y CO2 o 2. Se pueden compartir 1, 2, 3 partes de electrones, lo que resulta en enlaces simples, dobles o triples respectivamente. Entre más electrones compartan dos átomos, más fuerte será el enlace. Como ejemplo de enlace covalente, examinaremos el agua. Una sola molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno, unidos a un átomo de oxígeno. Cada oxígeno comparte un electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de esos electrones con cada hidrógeno. Los electrones compartidos dividen su tiempo entre las capas de valencia de los átomos de hidrógeno y oxígeno, y le dan a cada átomo algo que se parece a una capa de valencia completa. 2 electrones para el H y 8 electrones para el O. Esto hace que una molécula de agua sea mucho más estable de lo que serían los átomos que le componen por sí solos. Enlaces covalentes polares. Hay dos tipos principales de enlaces covalentes, polar y no polar. En un enlace covalente polar, los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un átomo que el otro, debido a la distribución desigual de electrones entre los átomos diferentes de elementos. Aparecen cargas ligeramente positivas y ligeramente negativas en distintas partes de la molécula. Es una molécula de agua arriba, el enlace que se une al oxígeno con cada hidrógeno en un enlace polar. El oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que el oxígeno del agua tiene una carga parcialmente negativa. Tiene una densidad de electrones alta, mientras que los hidrógenos llevan cargas parcialmente positivas. Tienen una densidad electrónica baja. En general, la electronegatividad relativa de dos elementos en un enlace, es decir, su tendencia a separar los electrones compartidos, determinará si el enlace es polar o no polar. Siempre en un elemento sea significativamente más electronegativo que el otro. El enlace entre más ellos sea polar, esto significa que uno de sus extremos tendrá una carga. Enlace covalentes no polares. Se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Por ejemplo, el oxígeno molecular no es un polar porque los electrones se comparten equitativamente entre los dos elementos de oxígeno. Otro ejemplo de enlaces covalentes no polar puede encontrarse en el metano. El carbono tiene 4 electrones en su capa exterior y requiere 4 o más para volverse octeto estable. Lo consigue al compartir electrones con 4 elementos de hidrógeno, cada uno de los cuales le proviene de un electrón. Los átomos de hidrógeno necesitan un electrón adicional cada uno para llenar su capa más externa, los cuales reciben en forma de electrones compartidos del carbono. Aunque el carbono y el hidrógeno no tienen exactamente la misma electronegatividad, son bastante similares, así que los enlaces de carbono de hidrógeno se consideran no polares. A continuación, mi compañera. Los enlaces de hidrógeno y fuerzas de dispersión de London, tanto como el enlace covalente como en el iónico, se consideran enlaces fuertes. Sin embargo, también se pueden formar otros tipos de enlaces más temporales, entre átomos o moléculas. Dos tipos de enlaces débiles que se confunden con frecuencia biológica con enlaces de hidrógeno y las fuerzas de dispersión. Si el afán es de ser demasiado dramático, pero sin de estos dos tipos de enlace, la vida como la conocemos no existiría. Por ejemplo, los enlaces de hidrógeno proporcionan muchas de las propiedades de agua que sostienen la vida y estabilizan las estructuras de las proteínas y del ADN. Los enlaces hidrógeno son comunes y el agua en particular forma. Muchos de ellos son los enlaces de hidrógenos individuales, que son débiles y se rompen fácilmente, pero muchos enlaces son de enlaces de hidrógenos por juntos que pueden ser muy fuertes. Por ejemplo, el enlace O-H, que es una molécula de agua del hidrógeno, que tendría ligeramente una carga positiva por el otro elemento, que jala los electrones de enlace más fuertemente. A continuación, mi compañera. Conclusión. Comparten o transfieren electrones.
ya sea enlaces iónicos o covalentes. Recomendación. Permiten que las moléculas se agrupen entre ellas y además que comparten o transfieren electrones, ya sea enlaces iónicos o covalentes, porque los metálicos con base a lo descrito en el repositorio son los que forman estructuras tridimensionales. Esto ha sido todo por la exposición. Muchas gracias. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos de un mismo o diferente elemento. Existen tres tipos de enlaces químicos: enlace iónico, covalente y metálico. Estos enlaces presentan las siguientes características. El enlace iónico se forma cuando se une un elemento metal con uno no metal. Por ejemplo, el sodio y el cloro, que al unirse forman cloruro de sodio. En este tipo de enlace ocurre una transferencia de electrones. Esto quiere decir que un elemento le quita electrones al otro, provocando que queden cargados eléctricamente, uno con carga positiva y otro con carga negativa. A temperatura ambiente son sólidos, cristalinos pero quebradizos. Son solubles en agua. En estado sólido no conducen la electricidad, pero si se encuentran fundidos o disueltos en agua, son buenos conductores de electricidad y además presentan altos puntos de fusión y de ebullición. El enlace covalente se forma cuando se une un elemento no metal con otro no metal. Por ejemplo, el hidrógeno y el yodo, que al unirse forman yoduro de hidrógeno. En este tipo de enlace se comparten uno o más pares de electrones para que la molécula sea estable. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gaseosos. Son poco solubles en agua, muy poco conductores de electricidad y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Y por último, el enlace metálico se forma al unir un metal con otro metal. Por ejemplo, cobre unido a otro cobre. En este tipo de enlace se comparten los electrones fluyendo entre todos los átomos del metal, en algo que se le conoce como nube o mar de electrones. Es por esta razón que los metales son muy buenos conductores de electricidad. A temperatura ambiente son sólidos, a excepción del mercurio. No son solubles en agua y tienen altos puntos de fusión y ebullición, y además poseen ese brillo metálico que los caracteriza. Interesante, ¿no?